verá y anda coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Pues seguimos, avanzamos, estamos en la Iglesia en Casa. Hemos tenido ahí un impasse de recogimiento después de escuchar esta canción, pero seguimos en directo, aquí estamos, con todos vosotros, acompañados como estamos, y ahora lo que queremos iniciar es nuestra escuela de Biblia. ¿Qué os parece si seguimos ahondando en el tema que ya dejamos iniciado la semana pasada? Seguimos con Apocalipsis, seguimos hablando de Babilonia, qué será, qué significa, y sobre todo vamos a entrar en el tema de lo que nos advierte el último libro, que es una advertencia que no solo está concentrada al final de los tiempos, sino que se ha repetido a lo largo de la historia. Ya Jesús lo decía, cuidado del maligno, cuidado con el enemigo. Sin embargo, hay una advertencia también específica para los que vivimos en el último tiempo, en los últimos tiempos de la historia. Pero antes de empezar y de meternos a rascar, vamos con el resumen que nos hace la Escuela Sabática Laica. Cuando el régimen nazi cayó derrotado al final de la Segunda Guerra Mundial y su máximo líder Adolf Hitler decidió poner fin a su propia vida, se vivió en Alemania una situación escalofriante. Cientos de personas decidieron hacer lo mismo. Algunos lo hicieron por miedo a la venganza de los aliados y otros lo hicieron engañados por la propaganda nacionalsocialista. Y lo que llama la atención es que muchos atentaron contra sus propias vidas bebiendo veneno. Como hemos visto, Apocalipsis nos advierte que al final del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, que es la verdadera guerra de las galaxias, muchos de los que habitan en la Tierra también beberán un veneno mortal. ¿Recuerdan cuál es ese veneno? ¡El vino de Babilonia! ¿Y qué contiene ese vino? Las falsas doctrinas y enseñanzas de Babilonia, que en definitiva solo conducirán a la muerte. Exacto. Sin embargo, el mundo no está desprovisto del antídoto, la protección contra este veneno mortal, el mensaje de los 3 ángeles. Por eso, Escuela Sabática Laica presenta la serie 3 mensajes cósmicos. Lección 10, los engaños finales de Satanás. En el contexto del tiempo del fin, Jesús pronunció una poderosa advertencia. Escuchemos lo que advirtió Jesús a sus discípulos que ocurriría en el tiempo del fin. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Lo notan? El engaño en los últimos días será tan grande que hasta los fieles correrán el riesgo de ser engañados. Eso asusta un poco, ¿cierto? Pero si estamos advertidos de los engaños y conocemos el antídoto contra el veneno de Babilonia, podremos avanzar seguros en medio de la batalla. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cuáles son los principales engaños de Babilonia en el tiempo del fin? Primer engaño: haz lo que dicte tu corazón. ¿Recuerdan cómo llamó Jesús al diablo? padre de mentira. Y según Apocalipsis 12, ¿a quién engaña esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás? ¡Al mundo entero! Correcto. Supongo que habrán notado que muchas cosas que antes eran consideradas malas, hoy día son aceptadas como buenas por la mayoría. Se está cumpliendo ante nuestros ojos la advertencia del profeta Isaías. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Lo notan? Isaías señala el núcleo del problema: ser sabios en nuestros propios ojos. Oigan bien, hoy día se le dice a la gente que para llegar a la felicidad solo hay un camino: hacer lo que dicte tu corazón. Eso tal vez suene muy bonito, pero la Biblia es clara al advertir: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. De hecho, confiar en lo que dicte el corazón es asumir un riesgo peligroso, porque como también escribió el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia enseña
que todos somos pecadores, todos estamos corrompidos. Por lo tanto, confiar en nuestros sentimientos es casi una garantía de que tarde o temprano tergiversaremos la verdad e incluso actuaremos mal. Hubo gente que, totalmente convencida de la rectitud de su causa, cometió muchas maldades a lo largo de los siglos, es decir, siguió el camino que al hombre le parece derecho. En lugar de eso, nosotros debemos sumergirnos en la palabra de Dios y de su palabra aprender a distinguir la verdad del error, el bien del mal, lo bueno de lo malo, abandonados a nuestra propia suerte o incluso a nuestros propios sentidos, podemos llegar a ser presa fácil de los engaños de Satanás. Segundo engaño: el alma es inmortal. ¿Recuerdan cuál fue la primera persona en esta tierra que fue engañada por Satanás? Eva, la esposa de Adán. ¿Y cuál fue la primera mentira que le dijo? No morirás. Esa primera mentira del diablo ha seguido haciendo estragos a lo largo de los siglos y puso la cuota inicial para una de las prácticas más diabólicas que existen, el espiritismo. ¿Por qué? Porque si el alma no muere, sino que sale y queda vagando en algún lugar, entonces podemos comunicarnos con los muertos. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. El sexto día de la creación, dice la Biblia que formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Esa es la fórmula de la vida. Noten que no dice que Dios puso un alma en el cuerpo del hombre. Lo que puso fue aliento y al hacerlo el hombre llegó a ser un alma, no a tener un alma. Alma en la Biblia es la persona en todo su conjunto, no una especie de fantasma que sale del cuerpo y va al cielo, al infierno o queda vagando por ahí. La muerte no es más que una simple variación de la fórmula. El polvo vuelve a la tierra de donde vino y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. El alma no puede ser inmortal porque el alma es la persona y después del pecado las personas mueren. Incluso en el mundo cristiano, la idea de que el alma es inmortal es casi una doctrina cristiana básica. Muchos cristianos creen que al morir, los salvos ascienden al cielo y los perdidos descienden al infierno. Este tipo de cosas se enseñan todo el tiempo desde los púlpitos, en las aulas y especialmente en los funerales. Pero, ¿qué dice Eclesiastés? Que los muertos nada saben. ¿Y qué dijo Job acerca de los hijos de los muertos? Si son honrados, él no lo sabrá. Si son humillados, no lo verá. Sin embargo, todos los fines de semana vemos a futbolistas dedicando sus goles a sus padres o abuelos que, según ellos, están en el cielo. La relación entre Babilonia y el espiritismo es evidente. Dice Apocalipsis que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Esto implica que la cristiandad actual, como escribió Pablo, abraza doctrinas de demonios. Nuestra única protección es permanecer firmemente arraigados en lo que la Biblia enseña y aferrarnos a la enseñanza bíblica de la muerte como un sueño hasta la segunda venida de Jesús, cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tercer engaño: cambio de día de reposo. La adoración al sol era notoria en Egipto, Asiria, Persia y desde luego en Babilonia. En su libro La adoración de la naturaleza, James Fraser dice que en la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial. Quizá te parezca sorprendente, pero hubo veces en que la adoración al sol babilónica influyó en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel describió a algunos del pueblo de Dios dándole la espalda al templo de Dios, ya que adoraban al sol hacia el este. En lugar de adorar al creador del sol, adoraban al sol. En Apocalipsis 17, Juan describe un tiempo en que los principios de Babilonia, incluyendo la adoración al sol, estarían en la iglesia cristiana. La conversión de Constantino en la primera parte del siglo IV causó gran alegría en el Imperio Romano. Constantino tenía una fuerte afinidad con la adoración al sol. Edward Gibbon
el renombrado historiador, dice que el sol se celebró universalmente como el guía invencible y protector de Constantino. En el año 321 de nuestra era, Constantino también aprobó la primera ley dominical. Este edicto declaraba que en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. Entonces, ¿quién cambió el sábado por el domingo? ¿Jesús o Constantino? Durante décadas sucesivas, los emperadores y los papas, mediante decretos de Estado y concilios eclesiásticos, siguieron instaurando el domingo como el día singular de culto, lo que sigue vigente en la actualidad para la mayoría de los cristianos. Qué poderoso ejemplo de la dura verdad de que solo porque la mayoría cree en algo o lo practica, no significa que sea lo correcto. El antídoto contra el vino mortal de Babilonia lo proveyó Jesús en su oración intercesora. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La verdad de la palabra de Dios, no la opinión humana ni la tradición, es la estrella del norte para guiarnos en esta hora crítica de la historia de la tierra. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pues una vez que la Escuela Sabática Laima nos ha centrado, nos ha hecho un resumen a su estilo, así por lo menos, que a mí me gusta, que me lo hagan fácil. Vamos un poco ahora a desgranar a lo que supone todo este tema para cada uno de nosotros, a compartir. Venimos aquí a compartir porque en el debate, en el aprendizaje que cada uno ha hecho, en la digestión que cada uno ha ido haciendo durante estos días, al final lo volcamos aquí, seguro que seguimos aprendiendo si también nos ponemos en manos del Espíritu Santo, que desde aquí es el primero que nos tiene y seguro que nos acompaña. Bueno, vamos a seguir con el tema porque esto de los engaños finales de Satanás da para mucho, así muy de película, ¿no? Muy cinéfilo el título. Pero es continuación de lo que veníamos compartiendo semanas anteriores, sobre todo la última semana, con el tema de Babilonia. ¿Qué será Babilonia? ¿Quién será Babilonia? ¿A qué se dedica Babilonia? Recordáis, Babilonia lo hemos estudiado en el colegio, ¿no? Cuando con esos nombres reyes, con tan largos, que a veces no sale Nabucodonosor, hasta hay una... Sí, en tu colegio estudias A mí me lo ponían, sí, yo me acuerdo. Los zigurat y todo esto, ¿eh? La Biblia lo remarca hacia otro lado más espiritual, ¿no? Si hablábamos del código de Hammurabi, ¿no? Aquellos que han podido verlo, me parece que está en el Museo de Londres, en History. Sí. ¿Vale? Es lo más probable. Busca algo expoliado y lo encontrarás en el British Museum. Entonces, todo eso es una realidad histórica, pero aquí venimos también a mirar un poquito más allá, esa realidad espiritual de la que nos está hablando. ¿Qué tendrá que ver aquella Babilonia histórica con aquellos reyes, con aquel poder que sometía al mundo conocido, al mundo de la época, en el mundo de Medio Oriente, donde estaba concentrada el desarrollo de la humanidad, donde se dio la escritura, donde nació la astronomía, donde nacieron los códigos, la ley puesta por escrito. ¿Qué tendrá que ver eso con nuestros días? ¿A dónde nos quiere llevar el Apocalipsis? ¿Qué tiene que ver esa Babilonia espiritual de la que habla el apóstol Juan? Y ya quiero que cada uno de vosotros me deis su opinión. ¿Quién es Babilonia? ¿O qué representa? Bueno, si nos vamos históricamente, tendríamos que irnos todavía mucho antes de esas referencias de la Babilonia imperial del rey Nabucodonosor. Tendríamos que irnos a esa llanura de Sinar, tendríamos que irnos a ese Babel, a esa torre que se estaba... A los jardines colgantes, ¿no? Que eso es una, ¿no?, de las séptimas maravillas del mundo antiguo, que era en la época del rey Nabucodonosor. Uh-huh. Cuando salió a su terraza y dice, madre mía, pero ¿qué es lo que he hecho yo aquí? Si esto es estupendo, ¿no? Pues todavía mucho antes. Al final, Babilonia, si nos vamos al argumento clásico, es confusión. Mezcla de ideas, mezcla de cosas. Y bueno, yo creo que estamos viviendo... Babilonia ha estado siempre
vigente. Babilonia no se ha ocultado nunca, se ha podido ver más, se ha podido ver menos, y ahora estamos en un momento pues de gran apogeo de esa Babilonia, de esa amalgama de ideas, de ese pensamiento trufado de tantas cosas que al final la religión, al final mi relación con lo espiritual, al final mi relación incluso con los otros, es un traje a medida. Yo me relaciono con lo espiritual o me relaciono con lo social dependiendo de cómo me siento, dependiendo de si me gusta más o si me gusta menos. ¿Os imagináis que las leyes las cumpliésemos si nos gustan más, si nos gustan menos? Ah, bueno, esta ley, pues sí, la voy a cumplir porque estoy de acuerdo, pero mira, no. Esta no porque no me gusta. Bueno, en realidad muchas veces es posible, ¿no? Posible que lo hagamos, pero eso no nos exime cuando estamos ante el juez decir, no, sanciones. Es que esto no se aplica, ¿no? A mí. Discúlpeme, señoría, es que a mí esto no me gustaba y en mi conciencia, bueno, pues es cierto que si es una cuestión de conciencia, tú sabes que tendrás que afrontar las consecuencias y lo haces pues con una objeción de conciencia, pero cuando es acomodaticio, es decir, es que no me gusta, es que no va conmigo. Babilonia es mucho de eso. Babilonia es lo que me gusta, Babilonia es lo que va conmigo, Babilonia es ser más yo y ser menos dependiente de Cristo. Entonces, primer apunte que tú compartes, José, confusión, a mi medida, ¿no? Cojo y descojo lo que yo quiero. Esther, para ti, Babilonia, ¿qué te...? Pues mira, estaba pensando yo con cierta maldad que Babilonia puedo ser yo. Quiero decir, el ser humano actual en el mundo del relativismo absoluto, en el que todo está bien y todo da igual, y efectivamente, como dice José, pues es todo a mi medida, es lo que me interesa a mí, lo que me parece y lo que yo llego a entender. Hay mucha gente, por eso lo pensaba yo con maldad, que ya no necesita que le confunda a nadie, se confunde ella sola. Es decir, nos confundimos nosotros solos porque somos mucho más listos nosotros que todos los demás. Somos más listos que la Biblia y nos permitimos el lujo de hacer paráfrasis, ¿verdad?, de textos bíblicos y hacerlos a nuestra medida. Nos importa muy poco lo que, ¿verdad?, incluso nos diga la ciencia con respecto a determinados temas porque nosotros somos más listos y sabemos mucho más. Léase, ¿verdad?, acabamos de pasar una pandemia de COVID en la que hemos descubierto que hay mucha gente que es mucho más lista que la OMS entera, los hospitales de todo el mundo y los médicos más eminentes. Hay gente que sabe más que ellos, ¿no? Es decir, el ser humano actual ya no necesita que le confundan, se confunde solo mirándose al espejo y decidiendo que es siempre mucho más listo. Nos pasa en la vida cotidiana y en cosas tan graves como por ejemplo una pandemia en la que hubo gente que hizo lo que le apeteció, ¿verdad?, lo que le pareció oportuno y fue un desastre, pero también nos pasa en lo espiritual. Yo sé más, yo soy más listo y yo hago de la ley incluso y de lo que Dios me marca lo que yo quiera, según mi conveniencia, según mi apetencia, y me hago la religión a mi forma. Ya está. ¿Necesito que me confundan? Ya no, ya me lo hago yo solo. Qué ¿no? Ingenuo, ¿no? Qué ingenuidad pues cuando hemos pasado una pandemia que iba a ser la sociedad mucho mejor, no íbamos a salir fortalecidos de ella. ¿Verdad, Richard? ¿Babilonia para ti? ¿Qué significa? Para mí está claro en la Biblia que Babilonia es un sistema religioso, cristiano, porque hay un llamado a salir de ella, pueblo mío. Es un sistema religioso cristiano que invita a la confusión, que cambia lo que está en la Biblia y le da otro enfoque bíblico, pero distinto al que Dios, bíblico no, espiritual, pero distinto al que está en la Biblia y que al final te lleva a un destino distinto al que Dios ha querido para ti. Y termino. Y tiene nombre, ¿vale? Podemos decir que hay muchas iglesias que pueden llevar a la confusión o que hay personas que van a la confusión, pero solo hay uno que se arroga el título de Dios, que dice que ocupa el lugar de Dios y se pone en el sitio de Dios. Y esa es la Iglesia Católica. Yo lo digo así. Babilonia en la Biblia es esa iglesia. Tú te mojas, ¿no? Sí, es esa Iglesia Católica que se arroga el título de Dios, que ha cambiado la ley y los tiempos. Si uno lee el Catecismo Católico, dice no hay ningún argumento en la Biblia para decir que el sábado no es el día de reposo, pero por la autoridad del Papa, aquel ser que se ha arrogado la autoridad de Dios, Dios hizo su ley en el Sinaí y alguien dice, no, yo tengo tanta autoridad como Dios y voy a cambiar esto que hizo Dios. Solo hay un elemento. Es verdad que luego puede haber muchas iglesias, muchas personas que generan confusión, pero no vienen descritas como viene en la Biblia. Esa descripción que viene en la Biblia solo apunta a ese poder, al poder papal. Tú comentas que
si tuviéramos que ponerle el título a una organización claramente, pero Esther me ha gustado. Cuidado que cualquiera de nosotros también puede ser partícipe y promover esa confusión. Cualquiera de nosotros puede ser partícipe de la confusión y promover la confusión, pero no es esa Babilonia tal y como viene descrita en la Biblia. No, nosotros... Déjame sumar algo a lo que está diciendo Richard entonces, pero para darle, ¿no? Para buscar otro camino también. Veamos. De acuerdo, el sábado y el domingo ya sabemos cómo se cambió, ya sabemos cómo se hizo, pero echo de menos, por ejemplo, que en la lección no me hable de la adoración al sol que muchas personas practican, sabiéndolo y sin saberlo. Por ejemplo, haciendo posturitas de yoga que están relacionadas directamente con la adoración al sol, por ejemplo. Haciendo posturitas de tai chi, que por lo visto son muy saludables, pero que en realidad están relacionadas con cultos de adoración al sol. Por cierto, esos dos criterios ideológicos, como muchos otros orientales que están súper de moda y que están por todas partes y no son la Iglesia de Roma, están campando por sus fueros. Y por cierto, hay mucha gente cristiana haciendo posturitas de tai chi y a lo mejor efectivamente podrías tirar el cuerpo de formas muy saludables sin necesidad de recurrir a criterios que, por cierto, te hablan de que tú puedes alcanzar tu propio crecimiento y tu propio nirvana y ese tipo de cosas por ti mismo y sin que Dios pinte nada en la historia. Es posible que a lo mejor sea buena idea abrir el foco, ¿no?, para muchas cosas que se fluyen libremente, y mientras nos estamos centrando, aunque es verdad, en una sola línea de confusión, hay muchas más. Seguro que las hay. Vamos a ello, porque alineémonos con el universo, como decía... Solo un matiz. Por alusiones. Estoy de acuerdo con Esther. O sea, la confusión proviene del enemigo. Satanás no se dedica únicamente en centro el foco en un sitio, en un momento, y utilizo quienes entran en esta iglesia, voy a intentar confundirlos y al resto les dejo. No. Satanás genera confusión también en la iglesia adventista. Bueno, no pero se lo olvida a nadie, vais muy rápido para mí, no soy capaz de seguiros. Vale, pues concluyo. La confusión viene de Satanás. Satanás no deja ningún sitio donde no intente meter la confusión, incluso dentro de la iglesia adventista. Y a mí me gustaría hablar de esto, porque hay tendencias, hay ideas que generan confusión aquí dentro de la iglesia. Pero esa no es la gran Babilonia que viene descrita en Apocalipsis. Esa es la confusión. Y el padre de la mentira sí que viene en Apocalipsis, que es Satanás, y se dedica a engañar a todo el mundo. Que no se piense nadie que hay algún sitio donde esté a salvo, a no ser en los brazos de Jesús, porque en cualquier otro aspecto Satanás va a intentar engañar. Para no perdernos, siguiendo un poco la línea argumental, y vamos a ir tocando estos temas que apuntáis. En la lección dice Mark Finley, en la parte del domingo, en el contexto del tiempo del fin, Jesús pronuncia una poderosa advertencia, y la recoge el evangelista Marcos en capítulo 13, versículo 22, cuando dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, haciendo señales y prodigios. Y ahora viene lo interesante: para engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos. Si fuera posible. ¿Quiénes son los escogidos? Más adelante dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro. Lo dice el apóstol Mateo, capítulo 24, 31. Esto que nos podría, incluso a alguna gente les puede asustar, cuando el engaño en los últimos días sea tan grande, que hasta los fieles corren el riesgo de ser engañados. Pero llevándolo al tema, porque hablamos de Babilonia, pero Babilonia va de la mano del enemigo. ¿Quién es el enemigo? El apóstol Juan, que es lo que estamos aquí un poco pivotando sobre él en el libro de Apocalipsis, que es lo que nos está llevando al estudio y a la reflexión estas semanas. En el capítulo 12, a partir del versículo 7, dice: hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y no hubo lugar para ellos en el cielo. Así pues, el gran dragón fue expulsado, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que, y ahora subrayo, engaña a todo el mundo. Y fueron lanzados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el día y la noche, que se ocupaba en acusarlos delante de nuestro Dios. El engaño. Y es lo que yo me gustaría, un poco de lo que va la semana. Es decir, la semana la ha dividido el autor en dos bloques.
Uno, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuáles más o menos los engaños? ¿En qué está ocupado el enemigo? ¿En qué nos puede hacer tropezar? Y luego, ¿qué es lo que nos puede liberar de esas ataduras, de ese engaño? ¿Qué nos puede hacer levantarnos? Es un poco para no perdernos. Estos son los dos grandes ejes en los cuales la semana. Entonces, hablando de engaños, aquí se ha puesto, si hablamos de que de la mano del diablo va ese sistema, esa mujer que está representada, que veíamos en la semana anterior, que el apóstol la ve con una copa de vino, que además es curioso, ¿no? El vino en la Biblia se utiliza para bien en muchas ocasiones, es más, es representado como el gran símbolo de la sangre redentora de nuestro Señor. Sin embargo, haciendo un símil, ese sistema quiere reproducir y quiere hacer una copia también de esa sangre, pero fermentada. Una copia con una copa también llena del vino. Claro que el apóstol dice que allí lo que van es otra cosa, menos redención va otra cosa dentro de esa copa. Entonces, y le ha dado de beber a mucha gente, de ella han bebido naciones, comerciantes. Entonces se nos advierte: salid, pueblo mío, no bebáis, que no salpique esa copa, porque esa copa lo único que lleva es... Lo veo claramente. ¿Vale? Entonces, haciendo esto, vamos un poco a qué riesgos, qué tropezaderos, qué baches tenemos en nuestro camino, en nuestra experiencia cristiana, y que a veces nos podemos regodear en ellos, y qué percibís vosotros. Por ejemplo, aparte de los que aquí menciona el autor, ¿no os parece que, por ejemplo, a Esther ha comentado, ese relativismo, esa indiferencia espiritual que muchas veces se convierte en soberbia, ¿no está también instalada entre los cristianos? Sí, fíjate, a mí hay algo que no me gusta del título de la escuela sabática, y es que dice los engaños finales de Satanás, como si nos hubiesen dado a lo largo de la historia, ¿no? Y como si fueran distintos. Claro. Nos habla del relativismo, nos habla de la inmortalidad del alma, de falsos días de adoración. ¿Es que la inmortalidad del alma es algo nuevo de Satanás ahora? No, pero si hablamos del relativismo, del subjetivismo, a mí el Espíritu Santo me ha dicho, yo creo esto, tú crees lo otro, respétame, eso al final, aunque siempre ha estado, parece que hoy más que nunca está exaltado, ¿no? Con el individualismo y el hecho de decir... Son nuevos porque han entrado en la Iglesia. Quiero decir, la inmortalidad del alma ha entrado en el cristianismo. En la época de Jesús era algo distinto, ¿vale? Pero ya está desde el comienzo de la experiencia cristiana. Claro, los griegos lo creían, los egipcios lo creían, pero no estaba metido en la creencia del pueblo de Dios. Ahora lo tenemos metido en la creencia de parte del pueblo de Dios. El relativismo existía desde siempre, pero ahora está metido en parte de la creencia. La adoración a ídolos está metido... Hoy en día, antes existía, pero hoy en día está metido. Es nuevo porque lo ha conseguido introducir en parte del pueblo de Dios, y parte de la gente que se identifica con el cristianismo está viviendo este engaño como algo desde dentro. Pero no es algo que sea nuevo. O sea, él viene engañando con las mismas historias desde siempre y nos sigue machacando en el mismo sitio. Hay una palabra que puede definir toda esta confusión o toda esta estrategia que emplea Satanás. Puede haber más, pero una que para mí es muy abarcante, que se llama sincretismo. El sincretismo es la mejor herramienta, creo yo, que tiene Satanás para... pues confundir. Es la misma herramienta que empleó el Imperio Romano para unificar su imperio. No iba imponiendo el Imperio Romano. El Imperio Romano imponía su sistema político, imponía su sistema militar, pero en cuanto a las ideas, el Imperio Romano, tanto la forma de pensar como las religiosas, el Imperio Romano fue una esponja. Iba absorbiendo de todos los sitios y mezclando. Entonces, eso es el sincretismo. El sincretismo es coger de aquí, de allá, unificar y hacer como una gran bola con muchas cosas diferentes. Y pues así ha sido que a día de hoy, efectivamente, antes lo que era una herejía
se ha convertido en doctrina. Antes, lo que decía Richard, el culto a los muertos viene desde mucho antes de los griegos. Vemos en la Biblia cómo Baal, Moloch, todos estos dioses eran dioses que se rendían culto a los muertos. Como vemos cómo los adivinos que tenían ese contacto con ese mundo de los muertos, vemos el caso de Saúl con la divina de Endor, existían, pero estaban prescritos en Israel. Israel iba hacia esos derroteros cometiendo herejía y pagando consecuencias. Ahora es la Iglesia la que fomenta eso. Pero a mí me gustaría dar un paso más, porque estamos hablando de esa Iglesia que ha hecho de su capa un sayo, que le vale lo mismo lo que sea para tener adeptos y para tenerlos contentos, y utilizando la misma estrategia imperial que utilizó Roma en su conquista. Pero ¿y qué pasa de nosotros? Vamos a ser un poco autocríticos. ¿Qué pasa con la Iglesia Adventista? ¿Qué pasa con los autodenominados remanente? A mí es un término que no me gusta nada. Yo creo que el remanente es mucho más abarcante que la Iglesia Adventista. Y la Iglesia Adventista, en el mejor de los casos, podría ser una parte de ese remanente. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Estamos contaminados? Vamos por ahí. Por ejemplo, yo creo que deberíamos, Esther. La lección, a eso voy. La lección, nos preguntaba en algún momento también, cómo se representa el espiritismo hoy. Hay gente que se escandaliza cuando se dice, cuidado, los cristianos del tiempo del fin, porque habrá espiritismo, y habrá tanto espiritismo que incluso algunos serán engañados y creerán haber visto a sus familiares muertos. El tema es que una persona que tenga claro lo que dice la Biblia al respecto no se va a creer ese engaño, porque ya sabemos que los muertos no pueden comunicarse con nosotros. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que sí lo cree a pesar de que conoce la doctrina bíblica, o que sí, ¿verdad?, en ese sincretismo tan actual, pues se lo está empezando a creer. Yo conozco adventistas, sí, gente cristiana que lee la Biblia, que se supone que conoce la doctrina, que cuelga en redes sociales recordatorios del fallecimiento de sus familiares muertos como si estuvieran vivos. ¿Cuánto te echamos de menos? Recordamos que tal y tal, y hablan con ellos. Quiero decir, se comunican de alguna manera con ellos, incluso desde una perspectiva pública. Alguna vez he hablado en este programa de personas que conozco, cristianas, adventistas, que se acercaban al cementerio a hablar con su pareja fallecida, porque no querían gestionar el duelo de otra manera, pero se acercaban allí para hablar con esas personas. Estoy hablando de creyentes, de gente que cree eso. Y voy más allá todavía. Hay personas cristianas adventistas que no tienen ningún problema en acudir a alguna terapia psicológica que incluya algún proceso de hipnosis. Hasta donde yo sé, la hipnosis es espiritismo, ¿sí? Y de hecho hay gente que va a determinados profesionales, comillas, de esa salud natural tan fantástica que tenemos ahora, porque ahora todo lo natural es bueno, pero muchas de las cuestiones que tienen que ver con lo natural son orientalistas y tienen que ver pues con muchas cosas que nosotros no comulgamos, con las que no comulgamos, y no tienen ningún problema en ir a alguna terapia o ir a algún terapeuta que entremezcla lo súper, hiper, mega saludable con el espiritismo, claramente. Como el Reiki, ¿quieres decir, por ejemplo? Por ejemplo, ¿verdad? Porque claro, como lo natural es guay, pues lo natural es guay, pero el Reiki no, hasta donde me alcanza también mi humilde conocimiento, se acerca bastante más al espiritismo que otras cosas. Sin embargo, con naturalidad se acepta todo esto y vas entremezclándolo con lo que presuntamente creemos nosotros. Es fácil. Fíjate, vamos a seguir esa línea crítica, ¿vale? Sí. Autocrítica. Nosotros cuando hablamos de lo que está hablando nuestra escuela sabática, de la inmortalidad del alma, rápidamente apuntamos a esas iglesias que dicen en contra del mensaje bíblico, pues sitúan a las personas unas en el infierno, en el purgatorio, en el cielo, total que nadie muere, ¿no? Y eso es inmortalidad del alma. Pero dentro de la iglesia tenemos cada vez más gente que cree en un sistema ajeno a la palabra de Dios, en el cual todo el mundo se salva, en el cual nadie va a perecer, que con todas mis disculpas para quien lo crea así, es el mismo engaño de Satanás, es el mismo no vas a morir. Esta vez no mueres porque Dios es tan bueno que no va a hacer perecer a nadie, ni siquiera a Satanás, en contra de lo que está en su palabra. Eso es inmortalidad del alma. No hay nada que te pueda destruir. El amor de Dios no te va a destruir. Así que la invitación secundaria que hay detrás de eso es: haz lo que te dé la gana.
vive esta vida, disfrútalo, porque al final Dios en su amor te va a convencer, así que vive como quieras esta vida, porque luego Dios va a actuar en tu vida y ya te dará oportunidades y te rescatará. Al final no se va a perder nadie, todos vamos a conocer el amor de Dios. Tú disfruta lo que tienes. Eso es inmortalidad del alma, eso es engaño de Satanás dentro de la Iglesia. Y ese es un mensaje satánico 100%. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de Jesús. Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Unos estarán a la derecha, otros a la izquierda. Os diré, no os conozco. El mensaje de la Biblia es muy claro. El resto es parte de esa confusión. Me cojo 4 textos bíblicos, los aíslo, les quito el contexto, los que no me interesan, les reinterpreto, digo, esos no me valen y me llevo la inmortalidad del alma. Cuidado, porque eso también está dentro de la Iglesia. Porque Satanás no deja ningún ámbito sin tocar. Eso, escuchando, pero para no caer a veces en la propia soberbia de creernos mejor que nadie, detrás de toda... hay mucho cristiano sincero, que en esa sinceridad hay mucho dolor. Cuando tú dices que acuden a terapias de esta clase, cuando Richard, tú haces mención a esto que estabas comentando, lo que hay en definitiva es mucho dolor detrás y hay una búsqueda. Lo que pasa es que buscamos en el sitio equivocado. Y no deja de ser una confusión en que cada uno se haga, como tú dices, José, su traje a medida. Porque en definitiva esa búsqueda de la verdad es lo que todos queremos. Pero olvidamos que Jesús siempre hacía referencia a... Qué generoso eres. Es que quiero ver que hay gente sufriendo, hay mucha gente que sufre. Es mucho cristiano que... Has hablado de la búsqueda de la verdad. Pero buscamos en el sitio que no es. En general, hay mucho cristiano también que por exotismo seguramente se pone a hacer ese yoga en un día soleado, mirando al sol y tal, pero yo creo que son los menos. Buscamos lo que queremos buscar. Son los menos. Cuando alguien, tú decías, Esther, alguien se pone a hablar con su pareja que ya le echa de menos, en el fondo hay dolor, hay mucho dolor. Y entonces hay que respetar y ponerse un poquito en el lugar de esa persona. Pero sí termino. Pero para no perdernos, Esther, claro, para no perdernos, Jesús siempre hacía referencia. Escrito está. Al escrito está. Porque si no, nos vamos a lo que piensa Juanfra, a lo que piensa fulanico o a lo que me dice Internet. La salvación es por fe, no por Internet, como últimamente se está poniendo de moda. Es decir, la salvación es por gracia, no por lo que yo escuche en tal o cual o a tal o cual predicador, ni siquiera este programa. Pero entonces el escrito está, y es la única vacuna que nos puede hacer medianamente bien orientados en el camino adecuado. Luego, pues ese camino no está exento de dificultades. Es que la clave es el escrito está, y el escrito está supone un renunciamiento de mis ideas. Cuando a mí se me ha muerto un familiar y no tengo seguro lo que creía o la esperanza en Jesús, tengo 2 cuestiones a las que aferrarme. Uno, a la confianza de que Dios es justo y juzgará a cada uno conforme su conocimiento y decidirá en su vida, y yo le dejo el juicio a Dios. Y otra, no me quiero agarrar a eso, y como no me quiero agarrar, pues me aferro a un sistema en el cual Dios salva a todos, con lo cual no quiero agarrarme a lo que viene en la Biblia. Prefiero este otro sistema, y no es una cuestión de que mi dolor me hace estar equivocado, no. Es que prefiero estar equivocado porque el sistema me es más cómodo, aunque no sea el bíblico, no es la propuesta que Dios me da, pero es algo que a mí me gusta más, porque la salvación no depende de la justicia de Dios, sino de que todo se salve. Vamos a seguir avanzando, porque no quisiera dejar de tocar otros palos, porque hay otras cosas que por moda pues son actuales. Es decir, ahora hay una corriente también muy chula para muchos, que incluso mucha gente dice me ha cambiado la vida, donde se argumenta que he descubierto al Dios del amor. Dios es tan bueno, me he dado cuenta de que Dios me quiere tanto y Dios quiere tanto al mundo que indiscutiblemente Dios va a salvar a todos, ¿no? Y eso está dentro también entre nosotros, y es cada vez se escucha más este tipo de discursos, esto de que Dios va a salvarlo a todos, de que Dios es amor. ¿Qué me decís respecto a esto? ¿Dónde está aquí el peligro? Pues ¿acaso no es verdad que Dios es amor? Yo no te voy a decir dónde está el peligro. Yo te voy a decir una de las partes por las que este nuevo movimiento está cobrando
tanto auge. Y lo voy a decir desde un momento de autocrítica. Yo escuché ese mensaje y la primera vez que lo escuché, yo ya cuando empezaron a ahondar, ya pegaba un tufazo tal, pero al principio digo, oh, qué bien, mira tú, qué cosa tan estupenda. Y entonces me paré a reflexionar, ¿por qué este mensaje así, cuando lo escuchas de primeras, te resulta tan refrescante, te resulta tan liberador? Y entonces aquí viene la autocrítica. La autocrítica a mí, y la autocrítica yo creo que un poco también a nuestro, no sé si a nuestra iglesia en general o cómo... No, esto trasciende, ¿no?, a denominaciones. ¿no? Pero yo voy a hablar de nosotros, de los adventistas, de los que esperamos a Jesús, de los que esperamos que Jesús venga y restaure todas las cosas. Yo no vivo como un salvado. Yo no soy de los que en la iglesia, cuando el pastor de turno dice ¿cuántos de los de aquí? Pues levanten la mano. Yo tengo muchas dudas sobre eso. Y tengo muchas dudas sobre eso infundadas. Porque si yo con sinceridad me acerco a Jesús, Jesús me perdona y soy salvo ya. Y no vivo como un salvo, vivo con la duda de no soy lo suficientemente bueno, no estoy lo suficientemente implicado, no estoy haciendo lo suficientemente. Entonces todo está en la medida no de Jesús, sino en la mía. Y la medida mía siempre es escasa, y la medida mía siempre es imperfecta. Y si tomo mi medida, evidentemente que el diagnóstico es la muerte. Pero entonces, ¿qué hay de novedoso? Porque tú has dicho que me llamó la atención. Porque vivimos angustiados. Y ese mensaje te quita la angustia. No te preocupes, eres salvo. Y si no lo eres, lo serás. Y entonces te quita una responsabilidad. Claro, ahí voy yo. Este mensaje tiene dos vertientes. La que decía Richard antes, decir, bueno, al final voy a vivir como quiera porque o una vertiente más espiritual y menos escapista, que es decir, bueno, pues yo voy a seguir viviendo mi manera cristiana, pero ya con la seguridad de que voy a ser salvo. Y esa seguridad de que voy a ser salvo la tengo sin este mensaje de que todos van a ser salvos. La tengo porque la única garantía que tengo yo de salvación es que Jesús me ama y me perdona. Pero para que me perdone yo me tengo que arrepentir también, ¿no? O sea, hay una disposición de mi parte. Mientras que en la otra parte que decía Richard no hay ninguna disposición. Comamos y bebamos, que mañana nos salvaremos. En este caso tergiversando un poco, porque no hay ninguna consecuencia. Entonces tenemos las dos. Y es verdad que hay muchos cristianos que vivimos con cierta angustia, hay muchos cristianos que vivimos con cierto peso el tema de la salvación. Y este discurso dice, no te preocupes, Dios te ama, eres salvo. Y es verdad, Dios te ama, eres salvo. Pero, y además es un mensaje que triunfa porque elude de la responsabilidad. Claro. Vamos a ver, yo como cristiano tengo una responsabilidad, claro, que es predicar al mundo que Cristo viene, que viene pronto, que todos procedan al arrepentimiento. Y para empezar, antes que eso, aceptar a Cristo y arrepentirte. para empezar. Porque mira cómo vivió el ladrón en la cruz. Pero él aceptó a Jesús como su salvador personal. Pero cuando tengo un mensaje que lo que me dice es, da igual lo que hagas, da igual lo que prediques, no te preocupes. Jesús al final va a salvar a todo el mundo. ¿Quién me está liberando de mi responsabilidad? Claro. Yo puedo no asumirla, porque da igual si predico o no predico, al final todos se van a convencer. Vive la vida, disfruta, no tienes que dar la cara como cristiano, no te tienes que exponer, no tienes que ser cristiano, puedes vivir como un camuflado sin ningún problema. ¿Ves? Eso que acabas tú de decir ahora, vive la vida, disfruta. Claro. Por lo tanto, asumimos que la vida cristiana no es un disfrute. Es que no disfrutamos en Jesús. Bueno, es que ese es el mensaje de Satanás. Es el mensaje del engaño. Y ese mensaje cala para, bueno, no tengo que vivir como cristiano, puedo ir de camuflado. Más que sale de nosotros, quiero decir, sale de lo personal y sale de lo individual. Hay más matices que eso y son graves también. Es que estamos dibujando a un Dios que no es el Dios que la Biblia nos explica.
¿no? Es decir, vuelvo otra vez al tema de la soberbia humana y de querer ponernos en el lugar de Dios. Uno de los grandes engaños de siempre, ¿no? Es Satanás quiere ser Dios, con lo cual le interesa que Dios se parezca a él, quiero decir, o que Dios no sea quien es en realidad. Y es que, claro, para mí esto choca frontalmente con que yo sé que la Biblia dice otra cosa. La Biblia no dice eso. Y si la Biblia dice que Satanás va a ser destruido, la Biblia dice que va a haber, efectivamente, salvos y va a haber quienes no se salven. Va a decir que el mal, y dice que el mal terminará. Eso quiere decir que hay una contraposición entre el bien y el mal, o sea, que no todo vale. Si yo digo, eso no es verdad, ¿por qué? Porque mi teología es mejor. Mi teología es mejor que la de Dios. Eso es lo que dice ese mensaje. Claro. ¿No? Porque la Biblia dice otra cosa. O sea, es el ejemplo máximo de la soberbia en ese sentido, ¿no? Yo sé que Dios es diferente a como Él lo dice. ¿Cómo? Y a mí, Esther, que me suena esto un poco a que siempre estamos en un momento en que nos hemos ido al otro polo, porque eso también, haciendo esa autocrítica, haciendo esa valoración, muchas veces en nuestra iglesia y en iglesias que se han creído estar muy apegadas a la palabra de Dios, sin embargo, han hecho ensalzamiento de lo que había que hacer, han hecho ensalzamiento de lo que nosotros decimos, de la ley, de las normas, ¿eh? Hemos estado más preocupados por el pantalón, por lo que comías, o por cómo te manifestabas, y hemos olvidado un poco cuál era la esencia. Y ahora parece que no hemos ido por contrapeso hacia el otro lado. Dios es amor, no te preocupes por todo eso o tal. Y nos olvidamos de algo muy importante. Nos olvidamos de la cruz. Porque en la cruz se junta el amor y la justicia. Y Dios es amor, y es amor, es decir, nadie puede cuestionar hasta dónde llega, y no lo entendemos nadie aquí, hasta dónde llega y lo que significa y lo que implica el desprendimiento, pero igual que Jesús fue colgado de esa cruz, lo hizo porque cumplía, y tenemos problemas de sonido, eso va a ser... va a ser el micro. Eso es que estás utilizando mucho tiempo. Vale, pero Jesús cumplía con los requisitos también de la justicia y pagó eso. Entonces, cuando decimos porque ese amor murió en la cruz para cumplir la justicia. Claro, entonces, si solo hacemos o solo ponemos el foco en que Dios es amor, pero obviamos el resto, algo chirría. Por eso siempre al escrito está. Yo quisiera avanzar, pero nos queda cada vez menos tiempo. Pero hay más errores que yo me gustaría tocar. Eso de que ahí empieza a haber también una corriente por ahí que también yo escucho de vez en cuando y me llega eso de que Jesús, cuestionar la divinidad de Jesús, la naturaleza de Jesús, de que Jesús, hasta qué punto, no, Dios es uno y no tiene que ver... Incluso la inexistencia del Espíritu Santo. Y empieza a ser cuestionado, pero ¿en qué cabeza cabe? Como diría mi madre, ¿en qué cabeza cabe? Cuando Jesús es inequívoco, si vamos al texto, volvemos siempre, para no desviarnos, escrito está, Jesús las veces que dijo, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos. O él mismo se llamó a sí mismo el yo soy. El yo soy, entonces. Isaías cuando dice, Príncipe de paz, Padre eterno, Dios todopoderoso, sus atributos de ese Emmanuel, es que es clarísimo. Tomás, ¿no? Si hablamos de la duda, la duda, si nos quedamos en la duda, también otro error, ¿no? Generar duda, pero si la duda nos sirve para gestionar y para llevarnos y para cuestionarnos cosas, bienvenida sea. Pero Tomás, que le mete el dedo y le dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? Cualquiera, vamos, apedreado. Tenía que haber terminado Tomás. Pero tú querías comentar algo al respecto, Richard. No, eso, que son corrientes que van entrando y todo eso forma parte de esa confusión, de ese intento de Satanás de engañar aún si fuere posible a los escogidos. Si es que cuando el texto nos dice que engañará aún si fuere posible a los escogidos, ¿dónde va a engañar a los escogidos? ¿Va a ir a los budistas y va a engañar allí a los budistas? ¿Cuándo va a ir un cristiano a un templo budista? Probablemente nunca. ¿Dónde va a intentar engañar a los escogidos si fuera posible? En sus iglesias. Va a meter doctrinas y creencias en contra de la inexistencia del Espíritu Santo. Cuando dice que el Espíritu Santo enseña, que se constriñe, son rasgos de personalidad, no de una fuerza. Claro. Es que se cargan el texto bíblico para decir, yo no quiero creer en esto, quiero creer en otra cosa. Pero ¿qué subyace? Vamos a ver qué subyace, una de las múltiples cosas que subyace, por ejemplo, en esta pues teología de la no divinidad de Jesús. Jesús
vamos a poner el supuesto de que Jesús no fuese divino, ¿vale? Que fuese 100% ser creado. Vamos a poner el supuesto que, como dice la Biblia, Jesús murió sin pecado. Vamos a poner el supuesto que yo soy seguidor de ese Jesús. ¿Cuál es mi misión en la tierra? Vivir sin pecado, completamente. Eso que tenemos muy... No sé si estáis viendo por dónde voy. Hay gente dentro de nuestra iglesia que no dice que Jesús no sea divino. Hay que sí, pero hay gente que no discute eso, pero sin embargo propugna que tú puedes vivir sin pecado o que puedes llegar en un momento de tu vida a estar libre completamente de pecado. Eso es lo que subyace. Yo conozco a dos personas que lo dicen. Yo conozco a dos personas concretas, dos mujeres, que dicen abiertamente que ellas no pecan. Bueno, pues son cristianas, yo conozco quien dice que está en el camino que le gustaría llegar, pero al menos reconoce la posibilidad de que ese camino existe. Y yo quiero decirte, si tú tienes la capacidad en ti mismo de no pecar, de llegar a una vida sin pecar, no necesitas a Jesús. Claro. Que no es lo mismo. Y ya tenemos a la gente que dice, bueno, vale, pues como tenemos a Jesús, entonces no vamos a esforzarnos en seguir la ley, no vamos a intentar ser todos los días un poco... No quiere decir eso. No seamos tan simplistas de decir que si no reconozco a Jesús como mi salvador personal, yo lo que puedo hacer es pegarme la vida loca y Jesús ya me salvará o ya... No estoy diciendo eso. Yo creo que hay un camino de santificación, que te lo da el estar en contacto con Jesús, y que Jesús, ese contacto, al final nos pase como Moisés. De tanto estar con él, bajes del monte Sinaí con la cara brillante. Claro. No, y si me permites un matiz también. Vamos a ver, nos estamos moviendo en el mundo de la fe, en el mundo de las ideas. También ocurre una cosa. Hay cosas que no podemos entender. No podemos entenderlas. Yo no puedo entender la misericordia de Dios. Entonces tengo dos caminos. O bien aceptar por fe lo que Él me dice, sin dudar, o bien, como decíamos antes, inventarme una teoría que me sea, comillas, más fácil de entender o más fácil de explicar, porque la traigo a mi altura. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de las cosas que tienen que ver con Dios, tiene que haber un enorme componente de fe, porque hay muchas cosas que yo no puedo entender. Yo no puedo entender su misericordia, pero ¿soy yo más misericordia que Él? Para llegar a decir que yo soy más misericordia que Él y que, según mi idea, Él va a salvar a todo el mundo, me vale con la divinidad de Cristo. Nosotros no podemos entenderlo. Al 100% no, es imposible. Entonces, a partir de ahí, puedo jugar con lo que puedo entender y manejarme en ese camino. Pero si no, ¿qué hago? ¿Buscar algo que me resulte más fácil de entender? ¿Lo llevo a mi terreno y me resulta más útil? Claro, ¿y dónde queda mi fe? ¿Dónde está? Claro que sí. Tenemos poco tiempo, pero hablando del tiempo... Todo esto viene a colación de lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 12:12, y nos estamos moviendo en este capítulo. Regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ¿quién no ha sentido a veces el mordisco de esa serpiente del diablo? ¿Quién no ha sentido en su vida? Porque hablamos de errores, hablamos de riesgos, hablamos de baches, pues es de esa confusión de la que participa ese sistema y de que Satanás está valiendo para engañar a todo el mundo el que fuera posible, porque si hay algo que tiene Satanás en este conflicto, en esta guerra, es que quiere hacerle daño a Dios. ¿Pero cómo le hace daño a Dios? Haciéndole daño a cada uno de nosotros. Cuando Satanás sabe que puede hacerle daño, que puede entristecer el corazón de Dios, si extravía, si nos hace fallar, si nos hace condolernos a cada uno de nosotros. En este sentido, sabiendo que tiene poco tiempo, hay un plan colectivo y un plan general, pero hay un plan también personalizado. Satanás va por ti, y va por ti, a por ti, a por mí, y está empeñado en que cada uno de nosotros fallemos, y lo tiene muy claro, y sabe dónde hacernos caer, y sabe aprovecharse de nuestras debilidades. Por eso Jesús se empeña en que cada uno de nosotros podamos pararnos. ¿Y cómo nos paramos? ¿A quién acudimos? La oración, dice el apóstol, dice la Biblia, orad sin cesar, porque y lo que quiere, ¿qué hizo Jesús a los pies de aquel olivo cuando estaba mirando a sus discípulos? No los apartes del mal, pero aquí estamos, fortalecidos. Y me gustaría, ¿no? Porque hay más errores que podríamos hacer colación. Eso últimamente, yo no sé si abrí ese melón. Pero ¿sabes que sí se resumen todos en uno? Al final, ¿con quién tenía guerra Satanás en el cielo? ¿A quién tenía envidia Satanás en el cielo?
A Jesús, ¿no? Jesús. El papel de Jesús. Cuando vino Jesús, ¿con quién se enfrentó directamente Satanás desde el principio? Ya intentando matarlo con Herodes, con las tentaciones del desierto, directamente con Jesús. Al final, ¿qué sobra de toda esta ecuación? A Satanás le sobra Jesús. Si todos somos salvos, a Jesús no nos hace falta. No nos hace falta. Si al final es el Espíritu que nos va a convencer y tal, al final Jesús no nos hace falta para nada. Vemos que todas las maquinaciones, todas estas teologías, lo que quitan del medio es a Jesús. Quitan del medio a ese Jesús que está intercediendo ahora por nosotros, porque total, ¿para qué va a interceder por nosotros si nos va a salvar al final? Uh-huh. Fíjate que dentro de los errores, en un minuto lo digo, la escuela sabática nos hablaba, hablando de esa gran Babilonia, el tema del sábado y el domingo, ¿vale? Como forma parte de ese sincretismo. El sábado lo adoraban los judíos, los cristianos después, el domingo los romanos, ese día el sol. En el sincretismo se unen, se declara uno el sábado día de ayuno, en honor a esa creencia cristiana que venía en el año 323 más o menos, con Constantino. Y el domingo se declara el día de ese sol. Jesús es el sol de vida, se queda uniforme, se declara día de fiesta. Al final, entre día de ayuno, día de fiesta, la gente se queda con el domingo, que les gusta más la fiesta que el ayuno. Bien, y lo marcamos así como ese cambio que ha hecho el engaño Satanás. Yo me vuelvo a los engaños a la Iglesia. Cada vez tenemos más gente dentro de la Iglesia que el sábado empieza a las 12 horas de la noche. De la noche. Porque si tengo que trabajar el viernes por la tarde, bueno, pues es que son unas pocas horas, da igual, el sábado empieza a las 12. Pero acaba la puesta del sol, porque después me voy a ir a comer por ahí al restaurante o a hacer la compra. Así que se hace un sábado de 16, 18 horas, dependiendo de la época del año, que es lo que me viene bien a mí. Que no es un sábado astronómico, sino es un sábado... Es mi sábado, el que yo amoldo a mi conveniencia. No, pero ya compensar esas horas durante la semana. Se la dedicará a Dios. Ahí voy. Es el que amoldo a mi conveniencia para que me cuadre con mi estilo de vida, ¿vale? En el cual Dios no me sea un incordio. Y lo importante es que yo le dedique un tiempo a Dios, y a Dios le da igual si empiezo a la hora de la puesta o he empezado 4 horas después. Dios, como me ama, no es tan meticuloso. Eso también es engaño de Satanás, que mete en la Iglesia. Y sí. El sábado es el sábado. Empieza la puesta de sol del sábado, acaba a la puesta del sol del viernes y acaba la puesta de sol del sábado. Eso es lo que marca a Dios. El resto son los engaños particulares que nos mete y que van entrando en la Iglesia y que se van aceptando. Y bueno, pues es que en realidad Dios te quiere. Dios quiere que le dediques un tiempo. ¿Qué más da un poco antes, un poco después? Es verdad, pero es que es lo que Dios te dice. La diferencia no está en que a Dios le da igual. La cuestión está en si tú cumples lo que Dios te pide, o lo que has hecho es le doy a Dios lo que me sobra. Si hago el sacrificio de Abel o hago el sacrificio de Caín, si hago lo que me pide o hago lo que a mí me apetece. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuidado, que esto también está entrando en esa diferencia de que tú haces no es más ni menos que la gracia. Y nos queda mucho todavía por entender hasta dónde llega la gracia. Tenemos hoy problemas de sonido que no sabemos de dónde viene, pero que a pesar de ellos, en ese sentido, ¿qué significa la gracia? ¿Hasta dónde llega la gracia? Mira, hay poca gente que lo llega a entender bien. Porque si al final no recurrimos a Jesús, ¿sabéis qué ocurre? Si al final no recurrimos a Jesús, ¿sabéis qué ocurre? Concurre con esto, que al final lo que hacemos es una religión a nuestra medida, y al final somos nosotros la medida. Somos lo que hacemos la medida. Por lo tanto, somos nosotros Dios. Y efectivamente, al final despojamos a Jesús de la ecuación. Y al final, pero en nosotros no hay salvación. Efectivamente. Y entonces, si al final, con la inmortalidad del alma, al final con cómo hacemos el uso del descanso y cómo nos relacionamos con Dios con el sábado, con la no divinidad de Jesús, al final sacamos a Jesús de todo. Al final, ¿a quién adoramos? A nuestra manera de hacer las cosas. Y eso no deja de ser, al final, salvación por obras. Es decir, salvación, yo me busco la salvación, yo soy el artífice de la salvación, yo sé cómo salvarme. Y eso es
precisamente lo más alejado. Por eso al final lo que necesitamos es más Jesús y más gracia. Nos está diciendo Julián que ya está a punto de comenzar el sermón, así que si os parece, no sé si os da tiempo a hacer una ronda, pero nada, de segundo de cada uno de vosotros. Me gustaría escucharos. Esther, a ti primero. Dice la lección que nos hace un llamamiento a la fidelidad. Me quedo con esa frase de Finlay. Dios está llamando a un pueblo del tiempo del fin a volver a ser fiel a su palabra. No el Evangelio según San Yo, sino la palabra de Dios. Efectivamente. José. A la ley y al testimonio. Y apliquémoslo a nosotros mismos. Me refiero que es muy fácil aplicar estos textos a otros, a nosotros mismos. Estoy viviendo conforme a lo que Dios requiere de mí. Estoy viviendo, y me lo digo a mí mismo, como un salvo. Soy parte de ese remanente. ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuáles son mis objetivos? Mi objetivo es acumular aquí, mi objetivo es tener mi reino aquí, o mi reino es de otro mundo. Y Richard, pues sabiendo que 2 segundos. Al artífice de la confusión le queda poco tiempo y que está como león rugiente buscando a quien devorar. Sigue. Pues lo único que podemos hacer es... No se me escucha. Bueno. Da igual, pues... Se escucha de fondo un poquito. Se escucha de fondo, ¿no? De lejos. No. Vamos a ver si podemos recuperar ese sonido mientras, y lo que vamos a hacer ya, Richard, mira, este sí funciona. No, digo que sabiendo que el enemigo, el artífice de la confusión, le queda poco tiempo, que está buscando a quién devorar y que nosotros somos su objetivo, aferrémonos a Jesús, a su palabra, a sus promesas, no confiemos en nosotros mismos, porque Él nos quiere destruir y nos queda poco para estar con nuestro Señor. Que seamos inteligentes. Por eso, el que se crea firme, que tenga cuidado, no caiga. Y la única manera de no caer es aferrarnos a Jesús. Ya nos vamos directamente a la capilla. Hoy hay un servicio de reflexión, de culto, de sermón diferente. Y vamos a escucharlo ya. En cuanto Julián nos pone ya la imagen, os dejamos con él y volvemos en la zona mixta.